encontrar esos espacios donde estas películas encuentren la salida, encuentren al público y también que el público encuentre más allá de las películas a las personas que los realizan. Este año además finalmente se cumple como para mí lo que es realmente el gran sueño que acaricia Fénix, ¿no? Y que acaricia Cinema 23, que es poder ver las películas. Intercambiar ideas, inquietudes, puntos de vista, ¿no? Y eso siempre crea una industria mucho más interesante. Y por otro lado me parecen muy importantes porque creo que estos premios buscan no únicamente celebrar el trabajo de estos realizadores, sino más bien darlos a conocer un poco más, ¿no? Celebremos aquello que nos hace hermanos y celebremos aquello que nos hace también ser distintos. Hay desafortunadamente todavía pues, muchos huecos, ¿no? en los apoyos y en la distribución a este tipo de películas, entonces cualquier posibilidad de que este cine llegue a más personas, pues es inevitable sentirte como identificado, ¿no? Podemos encontrar un espacio en eso de convivencia mucho más grande con un público importante y yo creo que esto que estamos haciendo en colaboración con muchos lugares como Filmin Latino va a llevar a un crecimiento muy grande. Los premios serán el 7 de diciembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en la Ciudad de México.